Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 23 de noviembre del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a Jerusalén. Jesús oró, lloró e imploró al Padre ante el templo de Jerusalén, la iglesia, su plan de salvación allí. Narra el evangelista San Lucas hoy. Esa conmovedora escena del Dios humanado, de la divinidad encarnado por gracia del Espíritu Santo en María Santísima, en su vientre bendito, en la humanidad que somos siendo, llorando este día, hace 2023 años, y lo sigue llorando, orando e implorando por todas las almas. Y unidos en la acción de gracias, Thanksgiving Day, in the United States, y en otros países que se tiene esa sana costumbre, esa práctica tradicional, en la tradición tanto cristiana como de otras religiones, de otras culturas. Feliz, santo y bendecido día de acción de gracias. Y conmemorando en San Clemente I, Papa, Obispo y Mártir, tercero después de la generación de San Pedro. Le debemos mucho en su defensa por el Amén, que significa lo que Jesús dijo en la cruz: todo se ha cumplido, que así sea. Tomando en el libro de los Macabeos, en el primero, Matatías, un líder, un mayor, un anciano, defendiendo al pueblo de Israel frente al tirano en aquel momento, que quería fuera apóstata, negara la fe, negara la religión, la conexión con Dios, la forma de conectar con la divinidad, y por tanto fuera motivo de escarnio, de traición, de indignación a su pueblo, y no lo hizo con sus hijos. Declaró no cumplir los mandatos del rey Antíoco en su momento, y todos estos emperadores que narra el libro Macabeos 1 y 2. Al Salmo 50 nos unimos en oración. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Nos ponemos en gracia del Espíritu Santo para la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces a escuchar en el corazón la palabra de Dios proclamada, tratando de sentir lo que Cristo pudo haber sentido en su momento. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículos 15 al 29.
En aquellos días, los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a Modín para que la gente ofreciese sacrificios, y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías se reunió con sus hijos, y los funcionarios del rey le dijeron: «Eres un personaje ilustre, un hombre importante en este pueblo, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate al primero. Haz lo que manda el rey, como lo han hecho todas las naciones y los mismos judíos y los que han quedado en Jerusalén. Tú y tus hijos recibiréis el título de amigos del rey. Os premiarán con oro, plata y muchos regalos». Pero Matatías respondió en voz alta: «Aunque todos los súbditos del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres. Dios me libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión, a derecha ni a izquierda». Nada más decirlo, un judío se adelantó a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín, como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de santa ira corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara. Y entonces él mismo mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Fineés, Asanrí, hijos de Salú. Luego empezó a decir a voz en grito por la ciudad: «El que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Después se echó al monte con sus hijos, dejando en el pueblo cuanto tenía. Por entonces muchos bajaron al desierto para instalarse allí, porque deseaban vivir santamente según su ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50 en alabanza. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. El Dios de los dioses, el Señor habla, convoca la tierra de oriente a occidente, desde Sión, la hermosa, Dios resplandece. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia, Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, umple tus bolsos al Altísimo, e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y al ver la ciudad, le dijo llorando: «Si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz, pero no, está escondido a tus ojos. Llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento de mi venida». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en la palabra de Dios hoy está en espíritu y en verdad revelada la profecía de Jesús hacia la destrucción del templo de Jerusalén por el año 70. Pero más que el templo físico, en el cumplimiento de su misión para la historia de salvación, su propio templo, de esa humanidad en alma, espíritu y cuerpo, que a imagen y semejanza nos ha hecho Dios.
pero Él siendo capaz de conjugar la humanidad y la divinidad, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo unigénito del Dios Padre, ingénito, creador, siendo Jesús redentor, sanador y salvador, habiendo acontecido hace 2023 años, y hoy testigo de ello, como testimonio de ese ser siendo auténtico, en santidad, en perfección y en majestad, como hemos de estarlo viendo Dios mediante el próximo domingo, el Rey de la creación, el Rey del universo, el Rey de todos los reinados. Y como lo hemos de estar viendo Dios mediante, cada quien en su momento del juicio personal y todos en el juicio final, llegar rodeado de majestad y gloria, con ángeles, arcángeles y serafines, con todas las almas reinantes y aún almas purgantes que van en esa transición de santidad, de perfección, de transformación, y nosotras almas peregrinantes, si caminamos por el buen camino como el Salmo 17 lo dice, para ver la salvación de Dios, porque el Paráclito sigue testigo en esa Santísima Trinidad a través del círculo del amor, la misericordia y la justicia divina. Siente su siervo, humilde como pecador, todos seres amados. La curiosidad, que no sea impertinente, por gracia del Espíritu Santo, sino más bien coherente, lo más posible desde lo humano, ese mínimo aporte que una criatura mortal puede hacer frente a la divinidad que es el todo, que Jesús hace ese abajamiento en esa kenosis y manifestando en lo humano un dolor que habiendo querido esquivar como humano por hacer la voluntad del Padre, lo asumió, no lo esquivó, sino que cumplió su misión a cabalidad y lloró y oró como lo hizo en el Monte de los Olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bebiendo de ese cáliz amargo, ese pan vivo, bajado del cielo, ese verbo encarnado, la palabra que es la ley, la justicia divina, voluntariamente aceptó, como lo hizo María Santísima, que en santidad, en castidad y en dignidad aceptó también la voluntad del Padre Celestial a través del Arcángel San Gabriel, para que aconteciera en su vientre bendito el nacimiento de esta criatura, que seguramente lloró, como toda criatura humana al nacer, al salir del vientre bendito de la Madre, del Arca de la Alianza, donde tenía todo, a confort, a placer, pero espiritual más que material, a todo dar, para entrar al mundo, a asumir la realidad humana. Lágrimas que habrá de llorar toda criatura humana, pero no con la conciencia de Dios, que es persona divina, porque a Él le pasaban todos esos escenarios a la vez. Estuvo desde antes de la creación Jesús, de antes de todo, de antes del Dios ingente, el Padre crear de la nada todo y darle vida a todo y permitirnos la vida a todos, porque nos ha amado desde siempre. Todo eso viene en ese ser interior, en esa integridad, porque no se separa. Viene en Jesús y Él habrá podido experimentar desde antes de nacer, al momento del nacimiento ahí en Belén,
al lado de María Santísima y su padre putativo San José, esposo de María, que es esa familia de Nazaret, habrá experimentado esa misma forma como ese plan divino que se iba configurando con la familia sagrada de Nazaret, desde esa familia sagrada de la Santísima Trinidad, para ir pensando a la otra familia sagrada que se va constituyendo por gracia del Espíritu Santo, por el bautismo, que en espíritu y en verdad gobierna sobre todo ser siendo hijo de Dios, por la fe, por aceptar la promesa de salvación, la historia de salvación. Y ahí estás tú, ser amado, tu padre y tu madre, como Juan allí, con María Santísima, recibiendo esa maternidad espiritual para toda la humanidad. Y la recibe como Eva ante el Adán, pero de la nueva generación, la nueva Sión, la nueva Jerusalén, que es la iglesia, el esposo Cristo, llorando por su esposa, lo que encarna la María Santísima como humano, pero que fue asunta a los cielos y representa en lo divino toda esa proyección de la iglesia, todas almas. Jesús llorando por todas nosotras almas que han habido en la tierra, que en gracia de Dios hemos estado aconteciendo ahora y que habrán de venir, porque su plan es perfecto, estable, firme, y siempre va a estar. Si la iglesia ha estado por siglos XXI, lo va a estar siempre, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Amén. ¿Qué habrá podido sentir Jesús para llorar viendo a Jerusalén aparentemente destruida, porque en su momento entraba en la debacle, más que una crisis de civilización, por las arremetidas de los Baales, tomando forma y figura en los gobernantes de turno, el Imperio Romano, que habría de estar aconteciendo ahí sobre el pueblo judío para el sometimiento, el tirano, los paganos, como se verá desde el Macabeos con los apostasías, pero habiendo seres fieles, leales, en castidad y obediencia a Dios para sostener esa crisis, esa debacle, ese colapso histórico, más que el templo físico de Jerusalén, más que el imperio, porque también caen los imperios, caen las naciones, caen los gobiernos, que son de 3 años, 9 años, 30 o quizá cualquier monarquía, pero ninguno ha sucumbido a las arremetidas del tentador. Jesús pasó por la tentación, ahí le pasó el reino, cuando llevó a los días de desierto el Espíritu Santo a Jesús. Lo llevó al desierto interior, a las profundidades de sí mismo y le antepuso en poder, majestad y gloria a todos los reinos de la tierra. Ahí estaba su Jerusalén, al propio Hijo del Creador, al propio Dios, ofreciéndole una hechura, una obra, como si fuese suya, ofreciéndole al Creador la propia creación. No habráse visto más patán en esa serpiente inmunda, en el enemigo, en el adversario, en el opositor. Y Jesús no cayó, lo que lo distingue de no haber sido como nosotros criatura humana, sino que en el pecado bajó a los infiernos, pero resucitó. Cristo vive, ha resucitado y sigue resucitando muertos, a todos nosotros que seguimos muertos, estupefactos, absortos, buscando ahí en esos gobiernos, en esas empresas, en esas economías, en esos negocios. Recuerden la ira santa que tuvo Jesús en el templo. El celo me devora porque has convertido mi templo
en un mercado, y es la casa de mi Padre y es casa de oración. Ahí se hacía referencia al templo físico, pero también al suyo, cuando lo viene un escriba frente a los fariseos y le dice, como en posibilidad de arreglo, ¿con qué autoridad haces lo que haces? De venir a echar los mercaderes del templo. Se había prostituido la Jerusalén, porque ya no era para las virtudes teologales, para la meditación de la palabra y para el encuentro de los hermanos, en los sacrificios santos, en alabanza a Dios, en expiación de los pecados, que es lo que nos aleja de Dios, sino que lo habían convertido en ello, pequeños grupos, y felices los saduceos, que niegan la resurrección, la aristocracia, los que tienen el poder económico, y en sus placeres mundanos, morbosamente riéndose de Jesús cuando les dice, destruir este templo y lo reconfiguraré en 3 días. Hablaba de sí mismo, bajando al sepulcro. Todas esas escenas, antes, durante o después, según los contextos de que narra el evangelista San Lucas, habrán de estar circulando en Jesús, porque Él es el dueño del tiempo. Él es el Señor de los tiempos, Él es el signo de los tiempos. Por eso ahí dice en el evangelista San Lucas, si al menos hoy, si al menos este día, ser amado, si al menos en este instante hicieras memoria con el Espíritu Santo, conexión con la gracia divina, para valorar, thanksgiving, agradecer ello, que es la verdadera paz, la verdadera libertad, la verdadera felicidad, lo demás no. Va a verse allí también en el mismo templo que el Judas se le arrima a Jesús en la película de Franco Sefirelli, de Jesús de Nazaret, cuando le habla a este escriba que quería negociar, vincularlo al poder humano. Ahí está el tentador, obrando en el mismo que lo vendió, orando en el mismo Jesús por anticipado cuando fue al desierto, con las tentaciones, ofrecer reinos. Póngase de acuerdo con los políticos, con los gobernantes, con los dirigentes. Póngase de acuerdo con los negociantes, con los mercaderes, con la economía. Póngase de acuerdo con los grupos sociales élites, las zonas de confort, y todo será manejable. Tentación que rechaza a Jesús. Por lo mismo, porque Él no se puede traicionar en sí mismo y no puede desviar el dolor. Se meditaba en ello en estos días desde niño Jesús, cuando iba al templo y veía las incoherencias de los padres de la ley, que se mofaban, que distraían a los niños, que desviaban a las mujeres, que veían gente vulnerable ahí y los alejaban de ese culto y de ese privilegio de sentirse los elegidos y sentirse los santos, poniéndose filactelias para que los vieran, orlas de los vestidos bien largos, y Jesús en su humildad les decía, instrúyanme, soy un niño pero quiero aprender. Es muy conmovedor. Habrán de pasar por Jesús escenarios de su niñez, de su juventud y a su vida pública que llegó a los 33 años. Pero eso en la vida mortal, el tiempo finito, material. Pero los tiempos de Jesús son inmemorables, son inenarrables, son inimaginables para nosotros, seres amados, no nos caben, porque a Dios no hay que entenderlo, no hay que comprenderlo, no hay que trascenderlo. Somos nosotros los que tenemos que bajarnos en pobreza, humildad y obediencia, y agradecer ese momento, de ese sentimiento, esos pensamientos y esos accionamientos ahí, que los supo parar, porque Él se pudo llevar por lo humano en la santa ira, pero es la ira de un santo, el santo, santo, santo de Israel, y la sabe controlar, lo que no hizo Matatías. Esa es la diferencia entre lo humano y lo divino.
víctima de la ira, de la pasión desbordante, de ese deseo desordenado. La voluntad humana es frágil, es débil, es vulnerable y cae y hace lo que no es debido ante la ley. Matar, incumplir un mandamiento, pero Jesús no puede incumplir la misma ley. Por eso Él no haría lo mismo. Lo hizo Moisés también. Con ira santa, ver cómo maltrataban a un hermano hebreo, a una hermana, a una mujer mayor, viendo ahí mismo la fragilidad humana de la mujer, vulnerable, esclavos del pueblo de Egipto. Y también habrá de sentido en su momento, y eso está en la conciencia de Dios y en la conciencia de Moisés y en esa relación mística. Solo Dios sabe en ese misterio qué pasará, pero con absoluta seguridad le ha perdonado, porque ha sido el patriarca de siempre, así como Abraham, como fue Noé, y todos han tenido su historia. Y habrán de explicar de la guerra santa más que los teólogos, por las mismas vivencias de los santos mártires y apóstoles, las experiencias de vida mística de todos ser siendo en proceso de santificación, y hermanos consagrados que nos puedan compartir de ello, como Javier Olivera Rabasi, como las guerras. No es que justifiquen los medios, como decía Maquiavelo. En la época de ese ilusionismo, cuando llegan esas religiones paganas, esas herejías, el luteranismo y todas estas formas de prostitución de la iglesia, con los cismas, las divisiones, haciendo religiones a su amaño, a su antojo, acomodándolo a los intereses políticos, a los intereses económicos, a los intereses sociales. Seres amados, Jesús sigue llorando. Ahora con la guerra en Israel, es una guerra santa. Javier Olivera habla de ello. Guerras santas que son no auspiciadas ni patrocinadas por la jerarquía de los cielos, por Dios no, las permite que ocurran. Pero también llega el momento en que hay que ponerse firme la iglesia frente a las herejías, frente a los templarios, frente a los masones, frente a todas esas formas que quieren ridiculizar la iglesia y que quieren socavar los simientes, los principios, los valores, las santas prácticas y costumbres y tradiciones. Seres amados, vamos a orar todos, 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 universalmente. Cual sea tu condición, ser amado, solo Dios sabe cuál es tu realidad. Solo Dios sabe cuál es tu necesidad espiritual, intelectual, material. Solo Dios sabe cuál es la fragilidad en tu hogar, en tu lugar de trabajo, en tus lugares de encuentro, en sociedad. Sabe qué es lo que te lleva a querer obrar lo que no es correcto ante la ley, a ser apóstata, a negar la fe, nuestro credo, a negar la santa doctrina de la iglesia y las santas prácticas que hemos recibido con tanto amor, con tanta misericordia y con tanta justicia divina, y a negar los testimonios que muchos hermanos habrán de poder dar con más rigurosidad, en santidad y en dignidad que este siervo inútil. Pero que así, extasiado con la palabra, hoy día amorosamente invitamos a ellos, seres amados, a que cada uno siga obrando, siga llorando y siga orando a la Santísima Virgen María, a San José y a Jesús, a la Sagrada Familia de Nazaret, para que no sucumba esta nave, esta barca de la iglesia, y para que no sucumba ese templo interior, ese reino que cuida con tanto celo Jesús. Por eso no ha sucumbido, sigue vivo, porque si su siervo lo siente, que el más pecador de todos, cuantos más que han sido justos, santos y nobles, habrán de poder dar testimonio de que Jesús está vivo.
de que no fue el proyecto del fracasado como le quisieron hacer ver en la cruz, no. Cristo reina. Con sus brazos abiertos, extendidos, abrazó toda la humanidad y sigue gobernando en miles y millones de seres. Y lo habrá de seguir gobernando por miles de millones de años, luz, como lo ha hecho por miles y millones de años antes de su venida, porque Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Viva Cristo Rey. Tengan un feliz, santo y bendecido día. Muy agradecido. Hasta pronto.